Bienvenidos al EMTEC, continuamos. Este es el panel de medicina personalizada y genómica. Mi nombre es Robert Nicol, yo voy a ser uno de los panelistas. Conmigo va a haber dos panelistas de México. Yo vengo del Instituto Broad de MIT Harvard. Entre los tres les vamos a dar unas presentaciones sobre medicina personalizada y genómica. Y luego vamos a tener un panel, espero muy interesante, hablando de cómo se aplican estos temas a la medicina, etc. Déjenme presentar a mis copresentadores. Primera, María Teresa Tussier, que es jefe de la unidad Biología Molecular y Medicina Genómica de la UNAM. Ha desarrollado estudios en diabetes tipo 2 aquí en México. Esta, por favor. Gracias. Y mi tercer copresentador, Julio Collado, que es director de Genómica Computacional en la UNAM. Tiene un doctorado en investigación biomédica y realizó uno de los primeros genomas realizados enteramente aquí en México. Gracias. Gracias. Bueno, en interés de tiempo y tenemos mucho que cubrir, vamos a empezar directamente con la presentación de María Teresa, que está aquí. Aquí está el verde para avanzar. Perfecto. Sí, y María Teresa, por favor. Sí, gracias. Bueno, primero, rápidamente dar las gracias a los organizadores de este evento por permitirme participar y compartirles algunas de las visiones y resultados que tenemos en el curso de nuestras investigaciones respecto a la aplicación de lo que llamamos genómica humana, medicina genómica, para tratamiento particular y prevención. Les voy a hablar de un ejemplo de cáncer. Rápidamente, el genoma humano es el manual de instrucciones de los organismos vivos. Se ubica en el núcleo de cada célula y este manual de instrucciones pues, trae toda aquella información necesaria tanto para el desarrollo de los individuos como para el funcionamiento de los distintos órganos y tejidos. Esta información se organiza en estructuras que se llaman cromosomas. En el caso del humano tenemos 23 pares de cromosomas. Cada uno de estos pares tiene la contraparte que se heredó del padre o de la madre. Y es muy interesante que estas estructuras se forman cada vez que la célula se divide. Es muy reciente, y con respecto a la historia de la humanidad, la capacidad que tenemos para identificar estas instrucciones, leerlas y saber cuándo están alteradas y qué procesos se modifican o se relacionan a este manual de instrucciones cuando se pueden leer a través del genoma. La definición de la estructura del DNA se dio apenas hace 50, 60 años y esto ha marcado un hito a partir del cual se ha podido no solo avanzar en este conocimiento, sino empezar a generar expectativas de aplicación. Para darles un ejemplo de los tamaños de esa lectura o de ese manual de instrucciones, el genoma humano tiene, por ejemplo, 3.000 millones de pares de bases, alrededor de 70.000 genes, mientras que un virus, el virus de la influenza, tiene alrededor de 1.8 millones de pares de bases. Con la tecnología actual es posible, por ejemplo, analizar genes particulares, instrucciones particulares, y de cada individuo tener lecturas de alrededor de 2 millones de pares de bases, que es la aplicación que les voy a presentar ahorita. Esto es algo que se ha dado en los últimos 10 a 15 años y la capacidad de poder manejar toda esta información, no solo de leerla, sino de analizarla y procesarla y darle un sentido biológico, es espectacular. Yo diría que estamos, la contraparte de la era genómica que estamos viviendo es equivalente a la revolución industrial, por ejemplo.
Este manual de instrucciones está organizado, pues como cualquier texto, en frases, en párrafos, en capítulos, y particularmente cada una de esas palabras que compone este manual de instrucciones, nosotros le llamamos genes. Los genes tienen letras, ¿no? Y en particular se estructuran en partes que llamamos intrones y exones, que después editamos para formar la molécula que llamamos RNA mensajero, a partir de la cual ya se obtiene información para síntesis de proteínas. Las proteínas son los efectores celulares de todas las funciones del organismo. Desde el momento de la concepción y durante el desarrollo para funcionamiento de los distintos órganos y tejidos. Entonces, este manual de instrucciones no solo da información del tipo de proteínas que se van a generar, sino del momento y el lugar donde estas proteínas son útiles para el funcionamiento del organismo vivo. Esto es otra vez lo mismo. El DNA, este manual de instrucciones está empaquetado, y está empaquetado y lo recubren un conjunto de proteínas que llamamos histonas, y estas proteínas permiten, entre otras cosas, que algunas partes de ese genoma se lean y otras no se lean, dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, el hígado necesita sintetizar una proteína que se llama albúmina, pero esa albúmina solo la necesita el hígado, no la necesita el páncreas o el riñón. Entonces, esa capacidad de leer solo una parte de nuestro manual de instrucciones está, entre otras cosas, definido por ese empaquetamiento que tiene nuestro material genético. ¿Cómo generamos tanta diversidad de información con relativamente pocas instrucciones? Y esto es lo que llamamos la formación de tripletes, en donde subconjuntos de bases químicas determinan qué tipo de letra se va incorporando a esas palabras que después forman oraciones completas. Y esas letras, precisamente los nucleótidos, los que pueden ser variables de un individuo a otro, y lo que nos da esta variabilidad en el aspecto, alrededor del 0.1% de variabilidad de nuestro genoma entre uno y otro. Lo que llamamos mutación se refiere precisamente al cambio, muchas veces, la mayoría de las veces, puntual de esas letras dentro de una palabra que forma finalmente una instrucción. Y pues hay, en términos generales, dos tipos de mutaciones. Unas que se generan en el tejido, puede ser en algún órgano, el riñón, el corazón, la mama, y generalmente se asocian a la expresión de cáncer, por ejemplo. Y otras que son transmitidas, que son generadas o transmitidas a través de los gametos. Y estas son heredables. En cada generación se tiene cierta probabilidad de heredar esa mutación a la progenie o a los hijos. De tal manera que esta probabilidad está definida porque cada gameto trae la mitad de la información, ya sea paterna o materna, y la probabilidad de heredar esas mutaciones va a depender si el padre y la madre son portadores, ambos, de una mutación, o solo el padre o solo la madre. Hay distintos tipos de mutaciones, los que les decía yo, las más frecuentes son estos cambios puntuales en la letra de una palabra, lo que llamamos mutaciones puntuales, que dan origen a una fonética distinta de esa palabra, pero en la mayoría de los casos asociados a cáncer, lo que pasa es que estas palabras pierden o ganan una letra de más, entonces se convierten en una palabra distinta y por lo tanto en una instrucción distinta. Tenemos otro tipo de mutaciones que lo que hacen es generar formas alternas de una proteína. Entonces, si yo remuevo una sección de esa instrucción, en lugar de decir, si es un manual de instrucciones que me refiere a armar una cortina, y entonces yo digo, primero ponga el perchero y ponga los ganchos, pero si de repente extraigo cierta información de esa instrucción y digo nada más ponga la cortina, entonces la instrucción final se modifica.
De tal manera que estas mutaciones de sobrelapamiento también son relativamente frecuentes y muchas veces asociadas a cáncer en particular. Otro tipo de mutaciones que son relevantes en cáncer son las que llamamos mutaciones regulatorias, en donde ciertas proteínas se producen de más. Y en este caso es una sobreproducción de un receptor de una proteína que cuando se sintetiza en grandes cantidades y se coloca en la superficie de la célula, esta instrucción o este evento per se conduce a la célula a proliferar más rápidamente y a escapar de nuestros sistemas de resguardo celular que tenemos. Entonces, eso es otro mecanismo relevante. Y por último, la probabilidad de que estas estructuras de cromosomas hagan mosaicos y entonces hay transferencia de material genético de un cromosoma a otro. Y acá es una de las tecnologías que tenemos la capacidad de pintar cada una de estas estructuras que les decía yo, 23 pares de bases, perdón, de 23 cromosomas en los humanos, con un color distinto. Y acá lo que vemos es una imagen del genoma de una célula tumoral en donde hay una serie de eventos que llamamos nosotros de translocación, en donde se forman cromosomas híbridos y por supuesto esto da consecuencias muy importantes sobre la capacidad de proliferación de esa célula. Entonces el cáncer, lo que sabemos es que hay distintos grupos de mecanismos o de genes involucrados, y que es una progresión en el tiempo. Entonces, es una acumulación paulatina de mutaciones en estas distintas vías, lo que finalmente va a dar origen a ese cáncer. Y la teoría de la formación clonal de los tumores, que es precisamente esto, que la célula original va adquiriendo con el tiempo distintos tipos de alteraciones en estas instrucciones hasta convertirse en una célula que escapa de la vigilancia normal para controlar proliferación celular, por ejemplo. Otra de las vías que está alterada generalmente en los cánceres son este ciclo en el que la célula tiene que dividirse y genes que participan en una fase en particular que se refiere a después de la división celular, después de la síntesis de la copia de ese material genético, le da tiempo a la célula para poder reparar esos pequeños cambios que ocurren en las instrucciones. Este es uno de los ejemplos más icónicos en cuanto a aplicaciones en cáncer. La existencia de uno de estos cromosomas híbridos en donde se genera una proteína que antes no existía. Es como consecuencia de esta transferencia de material genético de un cromosoma a otro, entre el cromosoma 22 y el 19, y se genera una proteína nueva que somos capaces de inactivar a través de un medicamento que fue diseñado precisamente para inactivar la actividad de esa proteína fusionante. Entonces, este es uno de los primeros hallazgos y aplicaciones particulares a la existencia de una proteína híbrida vinculada al desarrollo de una enfermedad y que nos permite mantener el control de esa proliferación celular a partir de inactivar la función de esa proteína híbrida. Hay muchos factores que influyen en la progresión al cáncer. De manera definitiva, son mutaciones agregadas, pero también hay factores modificadores. Y esos factores modificadores incluyen pues, factores del ambiente como carcinógenos o la presencia de un ambiente hormonal propenso para el desarrollo de distintos cánceres, por ejemplo. Una de las condiciones más importantes de esta modificación en el ambiente le llamamos metilación, y la metilación lo que finalmente
va a dar como resultado es una menor o mayor producción de cierto tipo de genes. Estos son algunos ejemplos de cánceres en donde hay estos eventos de metilación mediados por factores ambientales que sabemos que tienen que ver con la etiología de este tipo de neoplasias. Les decía yo que hay dos tipos de mutaciones, las más relevantes quizá y sobre las que tenemos más injerencia en este momento son las que vienen de línea germinal, las que son transmitidas de padres a hijos en cada generación. Y hay ejemplos muy concretos a los que me voy a referir. Estos son patrones de herencia autosómico dominante, en donde el padre o la madre son portadores y tienen en cada generación el 50% de probabilidad de heredar esa mutación a sus hijos. Estos son algunos tipos de cáncer que son familiares, que son claramente transferidos de padres a hijos a través de la línea germinal, y me voy a referir particularmente a este ejemplo de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 relacionados a formas familiares de cáncer de mama por mutaciones germinales. Entonces, aquí vemos que son estructuras familiares que tienen varios miembros afectados, algunos de los cuales tienen desarrollo de la enfermedad anticipada o de manera a una edad temprana, antes de los 50 años, y que en términos generales, en cada generación habrá la probabilidad de un 50% de haber heredado esa mutación. Hay solo en estos genes, que tienen como 350.000 pares de bases entre ambos genes, alrededor de 500 distintas mutaciones reportadas, prácticamente a lo largo de todo el gen. Y en este caso en particular, ¿por qué es importante la posibilidad de leer esa información y de extraer qué cambio está presente en esas instrucciones? Bueno, nos permite identificar pacientes con altísimo riesgo de padecer cáncer de mama, a diferencia de los casos esporádicos, de los casos más comunes. Identificar mutaciones en estos genes nos predispone o nos da un riesgo de 80% de manifestar la enfermedad. Entonces, si podemos identificar la mutación desde etapas muy tempranas, incluso después del nacimiento, podemos identificar a pacientes con alto riesgo de manifestar la enfermedad y de tomar medidas preventivas en relación a ello. Algunos tipos de cáncer, en particular, una aplicación es aquellos tumores que tienen mutaciones en estos genes. Hay tratamientos específicos y este es el caso, por ejemplo, del tumor de ovario de tipo seroso, que es susceptible al uso de inhibidores de PARP, una vez que demostremos que tienen mutaciones en BRCA1 o BRCA2. Sin embargo, ¿qué herramienta diagnóstica utilizar? ¿Con qué tecnología podemos analizar estas secuencias? ¿Y qué ventajas y limitaciones nos da cada una de estas estrategias que se han desarrollado a lo largo de los últimos años? Es algo que nos ha interesado mucho. Entonces, les decía yo, la detección de mutaciones, particularmente en estos genes, tiene importancia para identificar a estas mujeres que ya desarrollaron el tumor, pero que pueden tener esta forma familiar, que pueden transmitir a sus hijos, y a su vez, si ya fueron portadoras de la mutación, tienen esa probabilidad de heredarla a sus hijos. Entonces, eso es muy importante. Y como les decía, si es un tumor de ovario, se puede tratar específicamente con inhibidores que actúan sobre las vías en donde BRCA1 y BRCA2 interactúan. Estos genes, además de ser muy grandes, son lo que llamamos muy polimórficos, muy variables, de tal manera que tenemos prácticamente que leer toda esa información para darnos cuenta dónde está la mutación y de qué tipo de mutación se trata. Además, estas proteínas forman complejos moleculares que requieren de la interacción de varias proteínas para la función. En este caso, la capacidad de reparar ese DNA una vez que se sintetizó durante cada división celular. Lo que hemos hecho nosotros es utilizar la plataforma de Illumina de secuenciación masiva, que nos permite leer alrededor de 350.000 pares de bases. Cada una de esas bases, en promedio, 40 veces, para poder definir entre 40 y 500 veces, dependiendo de la aplicación, y ahorita les voy a decir, para identificar en cada paciente con ciertas características de antecedentes familiares
cuál podría ser, si tuvieran o no la mutación en alguno de estos genes y dónde está esa mutación. Esto es muy engorroso a leer, pero bueno, es un procedimiento en el cual preparamos el DNA de la mujer a partir de, extraemos esa información genética a partir de muestras de sangre, generamos lecturas de fragmentos de sus genes y los leemos, como yo les decía, en promedio 40 veces y en algunas aplicaciones hasta 500 veces cada una de esas letras, de esas instrucciones, para identificar qué tipo de mutación está presente. Cuando hicimos esto utilizando esta nueva plataforma de secuenciación masiva de última generación, comparado con lo que se hace normalmente con secuenciación convencional, a través de una empresa que tuvo el monopolio de esto por mucho tiempo, pudimos validar esta plataforma en donde no solo analizábamos estos genes, BRCA1 y BRCA2, sino todos los genes de ese complejo molecular que les mostré. En esta plataforma en particular secuenciamos 22 genes, que representaba alrededor de 2 millones de pares de bases por paciente, equivalente al genoma completo de un virus, leyendo este número de veces cada una de esas letras, y bueno, encontramos mutaciones. Lo que llama la atención es que se encontró una mutación distinta en cada familia. Esto nos habla de la gran diversidad y heterogeneidad que hay en la presentación de mutaciones, y que cuando comparamos aquellas pacientes que tenían claramente una mutación de inactivación, de esta que les decía yo, que nos modifica o nos sustrae una letra de esa instrucción, tenían alguna de estas características. Entonces, podemos definir cuáles de las mujeres con cierta historia familiar tienen alto riesgo de tener mutaciones en estos genes, y podemos leer exactamente cuál es esa instrucción. Por supuesto, no todas las mujeres que tienen estas características familiares tienen mutaciones en BRCA1 o BRCA2. Algo que nos interesa mucho es poder definir si subconjuntos de mutaciones en esos otros genes de ese complejo molecular que les comentaba, tienen que ver o no con este riesgo incrementado de cáncer de mama de manera temprana. Y de hecho ese es el hallazgo. Tenemos combinaciones de mutaciones que afectan la proteína, los dominios en los que estas proteínas interaccionan, y bueno, estos son resultados que estamos por enviar a publicación. Hay mucho todavía que entender. Creo que la información del genoma nos va a dar no solo precisión sobre subtipos de cáncer, en este caso formas familiares asociadas a este tipo de genes, sino también tenemos que poder ser capaces, y esto tendrá que tener una implicación de un curso clínico mucho más dirigido, a identificar de qué genes o de qué instrucciones depende que un cáncer se haga metastásico, o que responda o no a cierto tipo de medicamentos, o que se dirija esa metástasis a algún órgano o tejido en particular. Ese es el tipo de información que podemos extraer de nuestro genoma, y seguramente estamos iniciando con las observaciones que nos van a permitir aplicaciones más precisas con respecto al tratamiento y prevención de muchas enfermedades, incluyendo cáncer, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Sí. Bueno, seguimos con una presentación de Julio, que nos va a hablar de otros aspectos de la medicina personalizada. Gracias, buenas tardes. Pues con la introducción que les dio la doctora Tere Tussier, ya les puse un examen, ¿no? De qué tamaño es el genoma, ¿verdad? Cuando hablamos del genoma humano, pues es la información completa que tenemos los individuos, y eso es válido para recordar y ampliar un poco el contexto para cualquier ser viviente, para los humanos, para el genoma de cada uno de los que estamos aquí es único, en el sentido que tiene ciertas diferencias. Digamos, tenemos una gran cantidad que es común a todos, pero ciertas diferencias que nos hacen únicos. Y si nos vamos más allá de la especie humana, pues cualquier especie animal, cualquier planta, cualquier virus, cualquier ser viviente tiene su información
genética es algo universal de la historia de la vida en este planeta. Mi plática, digamos, hay algunos aspectos un tanto provocativos que se los suelto para ver, ya cada quien tendrá su opinión al final, ¿no? La revolución genómica es una invitación a construir, y suena muy fuerte, una civilización con registro genómico, con un registro del individuo, con registro de las familias, con registro de las etnias o grupos o razas, de las sociedades, en breve, de la humanidad entera. Next. A ver, ahí está. Soy biólogo, así que puedo decirles cosas que no lo vayan a tomar nada personal, no, aquí no se ofendan, pero somos todos animales, ¿sí? Y eso es importante recordar. Para ubicarse, pues estamos en biología, todavía no entramos a la energía, sino al cuerpo. Somos animales con un cuerpo, somos finitos, nacemos y vamos a morir, hagamos lo que hagamos. Tenemos recursos finitos, un tiempo finito e infinito, un planeta finito, energía finita, con un eterno, le llamo yo, deseo de vivir y con capacidades que no son fáciles de medir, inconmensurables. Pero pues aparte de ser animales, también somos animales simbólicos, ¿verdad? El lenguaje y los símbolos nos conectan con la cultura, nos conectan con la historia de las ideas, con el conocimiento acumulado de la humanidad. Trascendemos simbólicamente. Y esto es lo que nos hace, pues, seres humanos. De alguna manera somos animales rumiantes de ideas. La historia de la filosofía, desde las preguntas de Aristóteles a la fecha, pues habrá filósofos que siguen pensando y repensando y encontrando nuevas, no nada más respuestas, sino preguntas. Entonces, en una visión un poquito así amplia y global, ustedes recuerdan aquello de cuál es la diferencia entre la prehistoria y la historia, en lo que aprendimos de libros de texto del milenio pasado, como nos estaba diciendo, creo, Javier. Pues la diferencia es, en el mundo occidental está Heródoto, el origen el padre de la historia. En la cultura china no sé cómo se llame, la verdad, pero el hecho es que es la diferencia entre llevar un registro y no llevarlo, ¿no? En el mundo maya pues también hay registros en las piedras de los sucesores, es decir, pueblos con historia, no nada más es Heródoto, pero básicamente lo que marca la diferencia es el inicio de un registro histórico, de lo que sucede, de lo que hacemos a nivel social, y pues quedan en la historia los nombres de los, bueno, ya no voy a entrar en esos otros temas de quiénes quedan y quiénes no. El hecho es que estamos ahora en el inicio de otro tipo de registro. Esto que ven aquí, ¿no tengo apuntador o sí? No. ¿No? Bueno, entonces, la idea es que esa curva que ven en azul, una sigmoide, es un poco donde estamos actualmente. Estamos en el inicio de la curva. ¿Alguien de aquí tiene ya su genoma secuenciado? ¿Alguien sabe 3 variantes de sus genes? Tere, tú no te has hecho tu, ¿no? ¿Usted, doctor? No se ha hecho, ya tiene acá su genoma seguramente ahí ya lo va a tener en su celular. Yo tampoco tengo el mío, pero no falta mucho, ¿sí? De aquí, ahorita les cuesta $10,000, ¿sí? Si se juntan, les podemos dar un descuento, pero más o menos es lo que cuesta, ¿no? Y dentro de 4 o 5 años va a costar $1,000, va a costar el equivalente de ir a tomarte una muestra de sangre, más o menos, para allá va la tecnología y aquí está. Aquí ya me podrán corregir o ajustar los detalles, pero básicamente, grosso modo, esa es la noción de esta curva, de que estamos justo en la generación en que si nos ponemos buzos, nos quedamos guardamos nuestro DNA y lo dejamos para el registro de ese ser único que fuimos o que somos con nuestro genoma. Ese es el inicio, yo llamo, de sociedades y potencialmente, ¿no?, con un registro genómico, ¿sí? Tendremos pues la información completa de nuestro genoma en nuestras manos. A sus hijos, a sus nietos les sacaron una gotita de sangre en el dedo para ver algunas pruebas metabólicas. Ahora va a ser, ahí está la gota de sangre y te pasan la clave y en la nube tienes el genoma de tu hijo o de tu persona, ¿no?
Esta curva les da idea. Yo le llamo la primera revolución genómica, la de generación de datos, ¿sí? La curva en amarillo, ojo, es una escala logarítmica a la izquierda, en Y, ¿no? Porque vivimos en una era exponencial. Todo es exponencial, ¿no? La población humana, los problemas. Estamos en la era exponencial desde hace rato, acabándonos el planeta y lo que quieran. Es la línea amarilla de la velocidad en que aumenta la capacidad de cómputo, ¿sí? 1.4 veces, me parece, cada año. Y lo que ustedes ven en línea, perdón, la azul que está allá. La que ven en línea amarilla era la velocidad de producción de secuenciación de genomas, de información genética. Leer el DNA, como dijo la doctora Tussier. Y lo que ven en el 2004, la línea roja, es que con las nuevas tecnologías, Next Generation Sequencing, esta velocidad se ha incrementado bestialmente. La primera revolución genómica es la capacidad de generar datos. Estamos con una capacidad la tecnología genera datos. Y ¿sí? De ahí hay que ver cómo generamos información y ya veremos cómo generamos eventualmente conocimiento, ¿no? Recordando la pregunta de la sesión en la mañana, pues Google nos da esto, nos da los datos del planeta accesible a todo el mundo y vivimos una infobesity de información excesiva con pocas herramientas para procesar y hacer algo útil, inteligible, ¿no? Bueno, pero aquí estamos en un ambiente de innovación y de pensar en inversiones y en desarrollos, a diferencia de la energía, y ya me corregirán más tarde después de la sesión de hoy, las tecnologías, de muchas otras áreas de la tecnología, la genómica debe estudiarse localmente. No es nada más que tú digas, hay una tecnología que trae los carros o los celulares y los compro y nada más le adapto X o Y. El grado de adaptación que requerimos para el conocimiento local de nuestro background, de nuestra población, de nuestra etnia, es considerable. Este dibujo que ven ahí lo que trata de representar es que dependiendo de qué fondo genético, si eres caucásico, ¿sí? Suponte yo tengo una enfermedad de la que ya hicieron el estudio del genoma de 4,000 pacientes caucásicos contra 3,000 sanos, y con esas diferencias, pues porque todo es estadística, no hay magia, sacan las diferencias significativas y entonces encuentran las posibles mutaciones responsables de la enfermedad. Y eso puede valer para los caucásicos, y puede o no, hay un grado de riesgo de qué tanto eso vale si se lo cambias a los asiáticos, ¿no? La doctora acaba de publicar un artículo junto con otros colegas en donde pues, el grado de diabetes es mucho más alto en nuestras poblaciones que en los africanos o en otros lugares. Entonces es un aspecto importante a tener en mente, ¿no? Es un rasgo, pues tal vez no único, pero sí más marcado en la cantidad necesaria de adaptación a nuestro contexto, a considerar para la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico y social. América Latina, yo decía, y esto hay que corregirlo, acaba de salir un artículo que hay de un colega mexicano y muchos otros en Estados Unidos, pero bueno, es o ha sido un territorio con un mapeo genómico incipiente comparado con otros lugares del planeta. América Latina, me parece que no participamos en el genoma inicial humano de aquel 2001 que Clinton y demás hicieron anuncio internacional. Todavía no estábamos ahí en nuestro mapa, nada más estábamos secuenciando la bacteria de Rhizobium. Ahora se acaba de publicar en Science un artículo de 10 poblaciones indígenas, o 20 creo, y todas las diferencias genéticas, es algo fascinante, ¿no? Así que hay que corregir eso, está ya esto caminando, estamos en los albores de la genómica personalizada, es decir, ya está llegando el día. Y hay que imaginar que la información genómica completa puede estar en la mano de cada individuo en este planeta, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues la interpretación, mi opinión si quieren, es que una manera interesante de leer ese hecho es que es una invitación. Y no nada más a que utilicemos el conocimiento, sino que como individuos podemos generar y contribuir a ese conocimiento biológico de otro nivel que esta humanidad puede tener en las manos. Entonces, un poco para enfatizar, pues la segunda revolución sería lograr transformar datos en conocimiento, ¿sí? El genoma es un libro que apenas estamos aprendiendo a leer, un libro con distintos capítulos, donde las células lo que leen es lo que son, como dice un poema
Verlaine, ¿no? El grillo es lo que canta, no tiene conflictos personales de decir una cosa y pensar otra, ¿no? Es lo que expresa y no hay otra. Es un libro que estamos empezando aprendiendo a leer, ¿cómo? Pues con experimentos en otras especies, gracias a Darwin y el origen de la vida universal en este planeta. El DNA es universal en la vida del planeta, y eso marca similaridades, pues estudios en el ratón, en fin, en donde sí podemos hacer experimentos, con historia clínica, en nosotros no, pero sí podemos tener observación registrada en humanos, ¿no? Desde el Shine hasta la presión arterial, a todo lo que quieras, de lo que las tecnologías que están facilitando el mantener nuestro registro de nuestra fisiología, de cómo se está expresando nuestro cuerpo a nivel molecular. Y con las ciencias, yo le llamo de interpretación genómica, la bioinformática, toda la herramienta, y desde la secuenciación, toda la capacidad de lectura, en fin. Entonces, ¿cómo vamos a digerir? ¿Qué retos nos esperan ante esto que ya se avecina, ya está sucediendo en otras latitudes? Primero, yo creo que necesitamos pues un poco de curiosidad, capacidad por individuos, por familias y sociedades de digerir el conocimiento, de entender, de preguntar, de volver a preguntar y volver a entender, ¿sí? Y obviamente de tomar decisiones. Lo digo porque pues no es siempre regalado suponer que todos tenemos, hay que volvernos una sociedad más joven en el sentido de llenos de curiosidad, ¿no? Como decía los colegas, cambiar los sistemas educativos para que no inhiban la curiosidad. Capacidad de lidiar con conocimiento con distintos grados de confianza. El conocimiento no es blanco y negro, ¿sí? El conocimiento, cuando está cerca de donde se gesta y se genera, sabemos que hay pues certezas absolutas, como la segunda ley que llegan a predecir partículas años después, o probabilidades de que, ¿sabes qué? En tu población hay un 30% de que te dé tos a las 5 de la mañana, ¿no? O lo que quieras, pues es decir, no todo. Entonces, algunos ejemplos de esa, hay que tener tolerancia a la incertidumbre, ¿sí? No es lo mismo que tolerancia a la ignorancia. Ignorancia es no sé nada, ¿verdad? Y ya es bastante poder decirlo. A la incertidumbre. No todo es causado por la genética, obviamente. Si no, pues seríamos una maquinita absoluta, redonda, que trabaja y que no toma decisiones. La salud, como prácticamente todo en esta vida, es multicausal. Y de ahí las broncas. Cuando se hacen estudios, se busca la ciencia. Cuando se trata ya de veras de ir a preguntar a la naturaleza, es todavía muy primitiva, ¿no? Todavía somos de pensamiento lineal, de buscar una diferencia. Ponme dos poblaciones, los enfermos y los sanos, y que en todo lo demás sean iguales, ¿verdad? Entonces todo lo demás, pues está el riesgo. Y el conocimiento certero de una población, como decía, la probabilidad de que que se sabe de estudios poblacionales que nos dice, no sé, con el background en México, la probabilidad de que tengamos los rasgos que pueden generar diabetes, por decir, es X%, ponle el 20% o 10% de la población. ¿Eso cómo me afecta a mí como individuo? Ahí lo que tenemos que aprender es a ubicarnos en una distribución. Es una distribución como la que vimos, y ¿dónde estoy yo? Es de los que tiene más probabilidad o menos, ¿con base en qué? ¿No? Entonces, por otro lado, los grandes retos vienen, y casi podría llamarse la tercera revolución, es ceder privacía, ¿sí? La noción de las TICs. Esto no se escapa del mundo completo que está sucediendo, de todo el cambio de la relación del hombre con el conocimiento. Gracias a las tecnologías de la información que nos ponen la información a la mano, ¿sí? Entonces acá, que nos modifican la noción de privacidad. Con el Facebook ya, ¿qué queda de privado? Con estos selfies y los tipos que se graban 24 horas al día y después de haber hecho el amor, y ahí están las fotos. ¿No? ¿Han visto eso? ¿No? Si no, les paso la liga para que se despierten un poquito, porque ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que tú digas, sí, yo acepto. Ahí es donde empieza la parte activa, la parte del individuo. ¿Cómo puedo contribuir al conocimiento del genoma de la especie? Bueno, pues accediendo a que mi información se pueda utilizar en forma anónima, ¿verdad?
y que mi genoma contribuya a los estudios estadísticos, ¿no? Siempre y cuando pues, esa información anónima tenga yo confianza en a quién le estoy dando, entonces va a haber un fortalecimiento de la ética. Si yo decido que mi genoma es público, afecto a mis hijos, porque la mitad de lo suyo viene de mí, ¿no? Si todo estuvo bien hecho, ¿no? Entonces son decisiones tal vez familiares, ¿no? ¿Saben qué? Júntense y decidan entre todos si sí o no, lo cual sería la voluntad de compartir. Todos aprenderemos de todos con nuestros genomas. Somos individuos, repito, familias, migrantes, etnias, y compartir nuestros genómicos e historias clínicas en forma anónima es un primer inicio, ¿no?, de esta cuestión de cómo compartir y contribuir. Las consecuencias de todo esto, un tanto adiós al médico. Empoderamiento, esa palabra espantosa, empowering en inglés suena muy fácil, ¿no? Del individuo. No es lo mismo ir al médico, y más en una cultura donde donde el médico es una autoridad, pues porque se le hace fácil a la gente que no entiende, usted haga eso y tal, y ya, y lo cumple y no pregunta. Que ir un paciente que ya leyó, que ya buscó, que ya preguntó y que va a poner a sacudirle, así como decían en la mañana, el reto en la educación van a ser los profesores, el reto acá van a ser los médicos. Todos aquellos que utilizan el conocimiento como fuente de poder social, porque eso también se está sacudiendo, obviamente. Un retorno a decisiones familiares, ¿no? Digo, retorno tal vez no tanto y un poco de más ética, bastante más ética, y procesos institucionalizados del flujo genómico. Ese diagrama espantoso que les mostró, la doctora Toussier del flujo del análisis, pero nada más les da la idea de la complejidad de algo tan simple como es mandar a secuenciar los genes BRCA para ver cómo ando. Pues tiene un proceso muy preciso como aquello de sacar sangre y ver y no se diga procesos institucionales el día que llevemos la genómica a la clínica, en qué momento le digo, cómo decido, de qué me quiero enterar, de todo, o me quiero enterar nada más de aquello en lo que yo pueda hacer algo, ¿no? ¿De qué me sirve saber que tengo una probabilidad alta de una enfermedad de la que en este momento no hay cura? Cada quien decidirá. Entonces nos espera un nuevo mundo, un mundo donde se requeriría una infraestructura técnica y social de confianza, donde yo digo, sí acepto y doy mi genoma para anónimo, que yo sepa que esos tipos de veras van a responder bien y que todo el sistema va a trabajar adecuadamente. Confiable, eficaz, con procesos definidos, abierta a todos, porque todos vamos a poder preguntar, si no, no va a haber ética funcional, con una ética de alta calidad puesta en práctica en nuestra sociedad. No se trata de una constitución hermosa para que esté allá en la vitrina y que en la práctica no haya leyes secundarias que digan y si la cumples o no la cumples, ¿sí? A eso me refiero con que esto es una fantasía comparado con el mundo que vivimos actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué futuro nos espera? Pues yo lo pongo así, ya un poquito en fantasía, una civilización, y le pongo esa palabra, se las dejo a que ustedes la reflexionen y le suban o le bajen. Una cosmogonía, le suben o le bajan a una nueva etapa y una nueva era y otra etapa más del capitalismo y se acabó, que dialoga en tiempo real con su registro genómico a nivel individual, a nivel social. Imagínate que tenemos aquí unas apps que ya cada quien trae su genoma en su celular, para allá vamos. No vamos a traer los 3,000 millones de nucleótidos, ¿no? Vamos a traer en nuestro archivito, vamos a traer nada más los 1,000 que nos distingue a cada uno de los demás. Los demás vete a la biblioteca pública, ¿no? Entonces ya es un ahorro, se los paso al costo, ¿no? Y que podamos decir, a ver, mira, acá con acá el colega tengo nuestro ancestro común es de hace 50,000 años. No, pues que con Julia mi tocaya de hace 25,000. Y eso genera alguna diferencia o la parte divertida del conocimiento, ¿no? Entonces, si eso llega a pasar, que para allá vamos, tendríamos una sociedad que se estudia a sí misma, con gadgets tipo esta cosa del que nos van a rifar, de autorregistro, de automatización configurable del gradiente de lo privado a lo público, que ya existe en muchas cosas que usamos, con estudios transgeneracionales de nuestra fisiología y psicología, como ya está sucediendo en algunos países, nutrición y los efectos de lo que comió el abuelo en el bisnieto, digo, suena medio ciencia ficción, pero pues se trata de saber todo eso, ¿no? La cantidad de mecanismos de memoria de la biología no se limita nada más a lo que dijo Darwin, y son monstruosos, con experimentos colectivos, voluntarios, vamos a ponernos a hacer, o sea, te puedes imaginar un mundo sociógeno, conocimiento, diversión,
tremendo, enorme. Y pasar eso, de la infobesity de una sociedad que estamos, yo le llamo la época del gossip, del chisme, de la información. ¿Y quién lo dijo y con qué sustrato? Eso todavía no lo tenemos a la mano. A una sociedad que digiere conocimiento, que de veras lo digiere, que de veras le puede dar vuelta y usar. Una sociedad, y este ya es un sueño hermoso, donde todos hagamos investigación, donde registremos nuestros datos, donde podamos hacer comparaciones y saquemos nuestras propias interpretaciones, ¿no? Lo que hay que esperar es que nuestra generación desaparezca y venga otra que agarre la onda en 2 patadas, ¿no? Una sociedad de hombres y mujeres pensantes. Yo quiero un título universitario o sin título, pero cualquier persona, hay de 2 tipos, los pensantes y los no pensantes. Digo, para decirlo sin ofender, ¿no? Porque hay gente que no tiene educación y que es pensante, que te la encuentras en el pueblo no sé dónde y que ha reflexionado desde cómo caen los cocos y a lo que quieras. Y hay gente que tiene mucha educación y nada más repite como perico lo que dice el artículo 5 constitucional del Código Penal de no sé qué, o sea, y pobrecitos alumnos que sí duelen como aprender alumnos ahora en genómica que se aprendan el ciclo de Krebs cuando está en los libros, ¿no? Entonces termino con eso, una sociedad de hombres y mujeres y niños pensantes que ejerciten, que usemos, que generemos conocimiento, ¿sí? Ese es el camino, creo yo, de lo que sería a donde vamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, voy a acabar las presentaciones y vamos a tener un panel. Mi presentación es un poco la historia de cómo llegamos a tener estas tecnologías, la historia del proyecto del genoma humano, dónde estamos ahora recalcando algunos de los temas que les habló Julio y María Teresa. Y más que nada quiero darles un poquito del futuro, a dónde vamos y como tema de MTech, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las cosas, las oportunidades que gente aquí en México podría participar en la parte de, digamos, bioinformática sin necesitar saber biología? Como ejemplo, yo no soy un biólogo. Quería dar un poquito de dónde vengo, un poquito de perspectiva. Yo soy ingeniero mecánico, mi undergrad. Yo tuve una carrera previa en ingeniería petroquímica, construyendo refinerías y plantas de generación en muchos diferentes lugares. Y eso me dio un poquito de una perspectiva pues de ingeniería cuando luego decidí entrar a la biología. ¿Qué es ingeniería? Que podemos agarrar un sistema como una refinería y realmente analizarlo y modificarlo y tener un muy buen control de su mantenimiento y de cierta manera, como tema de medicina preventiva, una refinería la podemos mantener operando al 100% con una medicina preventiva de cierta manera. Sabemos cuándo hay que reemplazar bombas, sabemos cuándo hay que reemplazar ciertas cosas. Y es más que nada porque entendemos fundamentalmente, digamos, los aspectos de ingeniería de eso. No me gustaba la biología en realidad. Pero cuando finales de los 90s empezaron a haber tecnologías que realmente sugerían que se podía ver la biología como ingeniería, decidí cambiar mi carrera. Me fui a MIT a sacar un doctorado en ingeniería de sistemas enfocado a biología y una MBA y maestría en ingeniería química enfocado en procesos bioquímicos. Y en parte fue este artículo de Fortune Magazine que leí en un avión una vez que realmente me enfocó, que era la idea de que empezaban a haber estas tecnologías que podían cambiar la biología a ingeniería, que podíamos tener ese nivel de control de la ingeniería. Para mi buena suerte, cuando fui a MIT, MIT tenía un contrato con el gobierno para hacer la mayor parte del proyecto del genoma humano. Y yo me uní a ese esfuerzo, me uní como director de operaciones del Grupo de Genómica de Desarrollo Tecnológico. Y mi responsabilidad era crear esta primera fábrica, la primera fábrica que hizo el proyecto del genoma humano. Eran 150 personas trabajando con tecnologías que ahora parecen muy primitivas. Teníamos que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, por más de un año para realizar este primer proyecto. Y
Y el resultado del proyecto era este primer mapa, el primer mapa del genoma. O sea, hasta ese momento no sabíamos ni siquiera cuántos genes teníamos, no sabíamos cómo estaban organizados, no teníamos un mapa. Era como ir a una nueva ciudad y no tener un mapa, no saber a dónde ir. El primer proyecto fue muy costoso, $3 billones, más que nada porque había que desarrollar una gran cantidad de tecnología. Pero era eso, pues, que una vez teníamos este mapa, podíamos ver biología como ingeniería. Al realizar el proyecto y al completarlo, nos dimos cuenta que este mapa quería hacer una pequeño, la doctora ya cubrió todo lo que es el genoma, pero esto es lo que es un genoma, eso para recordar digamos, un humano como Rafael Nadal o el arquero de la selección nacional, atletas extraordinarios. Todos ellos y nosotros estamos compuestos más o menos de 10 trillones de células. Hay 46 cromosomas, 23 de la madre, el padre, 3 billones de bases, que representan más o menos 1000 libros de texto, digamos, de universidad, de información. O sea, esa es la información que está contenida ahí. Y hasta que teníamos este mapa no sabíamos en qué volumen estaba qué genes, no sabíamos qué libro sacar para leer qué parte de nuestro genoma. Y no sabíamos, digamos, cuando hay un cáncer, en qué libro, en qué página de qué libro ocurrió el error o está el problema. Y por eso es que era un proyecto enorme. Al completarlo, se nos abrieron una gran cantidad de otras puertas y esto es un poco de lo que Julio les estaba hablando, que al acabar el primer genoma, que fue realmente un ser humano, teníamos que leer muchos más, pues obviamente hay mucha más gente en el mundo y ese primer genoma no era necesariamente representativo de todo el resto de gente. Y al hacerlo encontramos que había un montón de otras dimensiones que podíamos atacar, un montón de otras áreas para investigar. Ese primer mapa también atrajo mucha inversión privada y este desarrollo tecnológico fue en gran parte estas empresas, esta inversión privada también, tecnología desarrollada en institutos como el nuestro y en otras partes. Y eso ha reducido el costo de un genoma de, bueno, cientos de millones al principio cuando yo estaba haciendo esa primera fábrica, ahora 5,000, casi $1,000, que ya es el costo, ya es un costo accesible a diagnósticos médicos. Y para dar un ejemplo, digamos, esa fábrica que yo construí, pues hoy en día hay máquinas que pueden quedar sobre un escritorio que tienen la misma capacidad o más de todo ese grupo de 150 personas y todo eso. Y es esta curva exponencial que vemos aquí. De estas máquinas hay en México, hay en muchas partes del mundo. Realmente se ha vuelto una cosa muy democrática, que ahora este nivel de capacidad existe en muchos laboratorios, muchos diferentes lugares. Y al hacer esto, al abrir estas puertas y encontrar que habían todas estas posibilidades, decidimos agarrar el grupo que habíamos empezado para realizar el proyecto del genoma humano y hacer un instituto que se enfocaba en usar esa tecnología y ver todas estas diferentes dimensiones, digamos, de genética humana, epigenética, microbiana, y decidimos fundar este Broad Institute, que es donde yo trabajo ahora. Fundamos en 2004, somos más o menos 1000 personas, es una sociedad entre MIT, Harvard Medical School y los hospitales de Harvard. Y el objetivo es realmente entender el estado de un paciente en todas sus dimensiones, o sea, su genética, la diversidad biológica que tiene, digamos, de microbios, etcétera, y realmente entender a un nivel fundamental molecular el estado de un paciente, realmente cómo está funcionando, de una manera, de nuevo, como que fuera ingeniería. Y para dar un ejemplo, digamos, cuando hicimos el primer genoma, pues no sabíamos realmente cuál era la variación natural humana, o sea, obviamente yo tengo pelo negro, hay gente rubia, hay gente de ojos verdes, hay gente de ojos cafés. ¿De dónde sale esa variación natural humana?
Resulta que al reducir los costos y leer muchos más genomas, hay más o menos una mutación en 1000 bases. O sea que cada uno de nosotros, o sea, cada 2 personas, la persona que esté sentada al lado suya, hay más o menos 3 millones de mutaciones diferentes entre una persona y la otra. Y eso no quiere decir que son mutaciones dañinas, pues, o sea, como ser rubio, tener pelo negro no es dañino. Pero sin poder leer grandes cantidades de seres humanos y leer los genomas, no podíamos saber cuáles de esas mutaciones eran dañinas o no. Entonces, típicamente lo que se hace es que se agarra, digamos, una serie de pacientes que todos sufren de la misma enfermedad. Se lee el genoma de todos esos pacientes. Entonces, la única cosa que deben tener en común es esa mutación genética. Y así es como hemos podido encontrar todas estas mutaciones, digamos, estas enfermedades como diabetes, que es una enfermedad bastante compleja, donde esas mutaciones están distribuidas en varios cromosomas. Y teníamos que leer los genomas de muchas personas para encontrar qué era esa cosa que tenían en común. Resulta que cuando nos metimos más en este tema, cuando pudimos leer más genomas, nuestro genoma no es estático, o sea, lo podemos ver dentro de nosotros mismos. Las células de mi piel son diferentes a las células de músculo, son diferentes a las neuronas, aunque todas tienen el mismo genoma. Resulta que hay moléculas que pueden modificar ese genoma, pueden prender diferentes genes como que fueran switches de luz, apagar y prender. Y eso es lo que genera, digamos, la diversidad de células que tenemos. Un estudio muy interesante que se hizo, se agarraron 2 gemelos recién nacidos que tienen exactamente el mismo genoma. Y al nacer tienen esos switches prendidos y apagados exactamente de la misma manera. Entonces aquí lo que se hace es que se marca en rojo y verde, se superimponen los dos, o sea, amarillo, y tienen exactamente lo mismo. Los mismos otros gemelos, 50 años después, uno fuma, no come bien, el otro es muy saludable, deportista, va a empezar a haber diferencias en cómo esos switches se prenden y apagan. Y eso es el impacto del ambiente sobre nuestro genoma. Así que no es estático, es otra cosa que entendimos. Otra cosa que empezamos a ver es que nosotros, aunque tenemos 10 trillones de células, llevamos 100 trillones de células de bacterias con nosotros todos los días. Y por más que nos lavemos las manos, etcétera, no las vamos a eliminar. Y no es que sean dañinas, pues son muchas, digamos, en nuestro estómago que nos ayudan a digerir, nos ayudan a ser las personas que somos. Pero cuando hay un imbalance, digamos, de bacterias dentro de nuestro estómago, etcétera, eso puede causar enfermedades. Y esta es otra dimensión de la medicina personalizada, es, digamos, no solo la genética, no solo la epigenética, pero también, digamos, los niveles de bacterias y qué clase de bacterias tenemos dentro de nuestro sistema. Y, por ejemplo, estas enfermedades han sido asociadas con una gran cantidad de enfermedades. En fin, todas estas dimensiones son las dimensiones que tenemos que ver al decir medicina personalizada, porque interactúan una con la otra, la genética con los diferentes microbios que tenemos, con la epigenética. Y yo, siendo un ingeniero, lo que quiero ver es que tengamos un nivel de entendimiento y control de la misma manera que, por ejemplo, Boeing, con su nuevo 787 que acaba de lanzar. Ellos entienden lo suficiente del nivel de estrés que se puede poner sobre las alas, de la cantidad de cada cuánto hay que mantener los motores. Tienen sensores dentro de las alas, tienen sensores dentro de los sistemas hidráulicos, sensores dentro del sistema eléctrico, que pueden estar continuamente monitorizando este avión cuando está en vuelo, cuando aterriza, para decir en qué estado está. Y eso es posible porque han invertido una gran cantidad de esfuerzo en realmente entender los límites y las diferentes dimensiones de este avión. Queremos llegar a tener ese mismo nivel de control y entendimiento de nuestro ser, de que tenemos de nuestras obras de ingeniería como este Boeing. Y la idea de lo que queremos hacer es que hay toda esta gran cantidad de diferentes enfermedades. Si podemos traducir, digamos, los niveles de una cierta enzima, las mutaciones que tenemos dentro de nuestro cuerpo, las enzimas que tal vez se producen antes de un ataque al corazón,
las podemos traducir a información digital en una computadora usando métodos como los que María Teresa mostró. Son complejos, pero es posible traducir esta información biológica a información digital en una computadora, que es lo que hacemos nosotros. Es posible tomar ventaja de toda la infraestructura que tenemos digital, ¿sí? Una vez podemos hacer esa traducción de biología a información digital, podemos empezar a usar todos estos sistemas que tenemos de los teléfonos, de la información masiva. Un ejemplo, Apple en el nuevo sistema operativo acaba de lanzar un módulo, se llama el Apple Health Kit, que permite interactuar, digamos, diferente información médica, etcétera, con el teléfono, y que eventualmente el teléfono, a través de, digamos, los monitores, etcétera, sea un punto de información de una persona a monitorizar el estado continuo, de la misma manera que queremos hacer con, digamos, como este avión. Y esto es muy importante por temas a los que Julio habló, que la medicina personalizada no es necesariamente nuestra persona, es realmente entender a una manera global cuando un patrón genómico, cuando un patrón genético se encuentra en otra persona tal vez, cómo esa información me puede ayudar a mí. Y es la idea que queremos no tener las divisiones, digamos, de México contra Estados Unidos, que no es a nivel de países, sino ver al mundo realmente de esta manera, que somos todos individuos. Y es decir, que por ejemplo, que hubiera un paciente en España de cáncer que tiene un patrón de mutación muy particular, que recibe una cierta droga que le funciona muy bien, y que podemos, usando esta misma información, tener otro paciente, encontrar otro paciente en México que tiene ese mismo patrón de mutación y decir, esa droga que funcionó en España probablemente le va a funcionar a usted también excelentemente bien. Y eso es la razón de tener de recolectar la mayor cantidad de información posible de todos los pacientes. Cada vez que nos enfermamos es una oportunidad de contribuir a esta información, es una oportunidad de contribuir a otro paciente en el futuro que sepa de saber cómo la enfermedad y el particular tratamiento que me dieron a mí, cómo puede impactar a ese paciente en el futuro. Y esa es la idea de personalización. Es mucha información. En mi instituto, por ejemplo, hemos secuenciado miles y miles de pacientes de cáncer. Más o menos tenemos 20 petabytes de información, que es más o menos es la misma cantidad de información que está en Google Street View, que es cuando se mete a Google, que puede ver en la calle donde está. Son grandes cantidades de información. Pero ahí hay oportunidad en poder minar toda esa información y realmente ver qué patrones hay. Y no es necesario ser biólogo, es necesario más bien ser una persona computacional. Quiero acabar con darles un ejemplo de esto. Aquí en esta imagen hay 600 pacientes de cáncer. Cada punto negro es un paciente. Cada punto que está mostrado aquí. En la escala son el nivel de mutaciones que existe en ese paciente, o sea, cuántas mutaciones relativo a lo normal. Y los cuadrados abajo muestran los diferentes patrones de cada tipo de cáncer. Y simplemente a ojo podemos ver que hay diferencias en cierto tipo de cánceres. Cierto tipo de cánceres tienen ciertas mutaciones que siempre ocurren de cierta manera u otra. Y es esta clase de información la que queremos recolectar, que después nos puede ayudar a informar a futuros pacientes. Y es esta la idea de que, digamos, ciertos de estos patrones están asociados con ciertas medicinas que son mucho más efectivas y queremos poder darlas. En este ejemplo, los pacientes una serie de pacientes de cáncer de pulmón que fumaban, están aquí más a la derecha, tienen muchas más mutaciones, en parte por la clase de cáncer, en parte porque típicamente un paciente que fuma va a ser más viejo,
que, digamos, los pacientes pediátricos, que eran niños básicamente, que están en la escala aquí a la izquierda. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo, tal vez se puede ver que todo ese panel de cáncer de piel, todos menos ese uno que es un poco diferente, eran en la superficie de la piel, pero había un paciente que era cáncer de la piel en la suela del pie, que probablemente fue causado por algún químico, no por sol, digamos. Y es un patrón diferente y podemos empezar a ver esa clase de patrones. Los quiero dejar un poquito con las oportunidades. La medicina personalizada requiere entendimiento básico. Hay oportunidades para unirse a centros de investigación, a participar en todo este desarrollo de este nuevo conocimiento. Estas tecnologías, una vez se transfiere, digamos, de lo biológico a lo digital, hay grandes oportunidades. Todos ustedes que son programadores, que están metidos en la informática, hay grandes oportunidades aquí, que es básicamente sacar patrones de la información. Pero ya es información, ya no hay que, de cierta manera hay que saber un poquito de biología molecular o de medicina, pero mucho es cosas de computación, digamos. Y hay muchas oportunidades aquí mismo en México, porque la información está publicada, se puede simplemente bajar como una base de datos. Y el otro tema es que, bueno, el resultado de cada paciente, de todo el mundo, y hablando de muchas de las cosas que Julio habló, queremos empezar a recolectarlo, porque si podemos empezar a tener toda esa información como planeta, no como países, no como individuos, como planeta, podemos empezar a ayudar a todos los pacientes en el futuro y poder decir cuáles tratamientos, con qué medicinas, y realmente tener una medicina personalizada. Muchas gracias. Seguimos al panel. Bueno, seguimos con el panel. Quería hacerle una par de preguntas a Julio y a María Teresa en términos de capacitación en México. ¿Qué creen ustedes que son, qué falta, qué está bien, qué es lo que se necesita para capacitar más médicos, científicos, investigadores en estas áreas? María Teresa. Bueno, como mencionaba Rob, creo que hay una enorme oportunidad para vincularse a este esfuerzo de análisis y de interpretación de toda esta información que se está generando y se seguirá generando de manera exponencial, como decía Julio, y particularmente en dos aspectos. Uno, la parte metodológica, ¿no? Necesitamos capacitar gente que entienda estas tecnologías, que entienda las limitaciones, la sensibilidad, etcétera, de lo que estamos generando. La parte de análisis propiamente, de comparar la información que se está generando con la que ya está generada para otras especies o para otros organismos vivos, humanos, etcétera. Y también capacitación del sector médico o de esta gente que pueda generar preguntas clínicas relevantes y pueda participar en diseñar estudios dirigidos a entender aspectos muy fundamentales de la biología de una enfermedad, para identificar genes, patrones, como decía Rob, de genes o de expresión de genes que tienen que ver con metástasis, por ejemplo, a ciertos órganos. Requeriremos pacientes, requeriremos muestras de pacientes, requeriremos una infraestructura hospitalaria que nos permita estudiar esos pacientes en el tiempo, tener acceso a distinto tipo de muestras y el input del clínico en cuanto a esas diferencias
en el curso clínico, en la severidad, en la edad, en la respuesta a tratamiento, que se ve a nivel clínico como algo que es una observación muy importante que ayuda a tomar decisiones a nivel de la clínica, pero esta información genómica nos va a permitir adicionar a esa caracterización fina de los subtipos de pacientes en cada enfermedad. Diabetes, cáncer, no es una enfermedad, son muchas enfermedades distintas, y el poder agrupar a los pacientes, no solo por sus características clínicas, sino por sus características genéticas, epigenéticas, etcétera, nos va a permitir una mejor selección de inicio y mejor seguimiento, prevención, dirección de tratamiento. Entonces, sí hay muchas oportunidades, pero hay que plantear proyectos a largo plazo que permitan esas interacciones entre la parte metodológica, de análisis, de interpretación y de observación clínica para llegar a hacer estas aplicaciones. Muy bien. Julio. Sí, Robert. Bueno, como dijo el doctor Narro, ¿verdad? Siendo el UNAM, no hay que aprovechar también para presumir y compartirles, así como, digo, es algo no tan conocido como el fútbol, pero México tiene en la UNAM se gestó hace 11 años, en el 2003, arrancamos una licenciatura en Ciencias Genómicas. Actualmente tenemos estudiantes que están haciendo su doctorado y su postdoctorado en las mejores instituciones en prácticamente todo el mundo. Lástima que no traigo un mapa de estos, ¿no? Pero tenemos gente haciendo doctorado mexicanos, pues, en MIT, en Cold Spring Harbor, tenemos una beca de estas que nada más Francia y Inglaterra, en Francia, en París, en Alemania, en Australia. Entonces, algunos regresarán, ¿no? Ojalá. Y yo digo otros, pues que hagamos la red social de los… Entonces es un motivo, pues yo creo, de orgullo, porque además sabemos a través de los años con colegas investigadores invitados de institutos, ¿no? Como el tuyo y otros, que realmente opinan muy bien de nuestros alumnos. Hemos hecho un esfuerzo considerable en buscar, el eje central está en conocimiento suficiente de biología y computación y matemáticas. Si tú me dijeras, y aquí está alguien que me está escuchando, que yo dijera, ¿qué hace falta en México? A mí me sorprende que no haya una licenciatura en estadística. Primero me sorprendió que existiera en otros lugares, en Venezuela, en otros países. Estadística es fundamental detrás de todo esto. Y se me está cayendo la oreja y me pongo un poco nervioso. Muy bien. Pero no voy a hacer una mutación ahí. Entonces, creo que eso es algo, como tú dices, ¿no? Estamos de acuerdo que es más la herramienta, el reto intelectual está más en la interpretación que, ¿verdad? En la producción de los datos. Otro tema que es relacionado con la medicina personal, que tal vez no tratamos tanto en las presentaciones, es que mucho de la medicina personalizada es también cambio de hábitos de los pacientes. Es, digamos, hacer más ejercicio, comer mejor, cosas así. Y esta es otra área que creo que hay mucha oportunidad, digamos, todos mis amigos que tienen estos Fitbits y estas cosas que te monitorean continuamente. Eso eventualmente integrarlo para que sirva como punto de información para los médicos que están atendiendo, para saber, bueno, cuando el médico dice vaya y haga ejercicio, ver si realmente la persona lo hizo o no. ¿Qué piensan ustedes de esos, de más, no tanto dar medicina, sino cambio de hábitos como medicina? Sí, por supuesto, fundamental. Ya decíamos que no solo la información genética, sino el ambiente, condicionado por dieta, por actividad física, por cantidad de ejercicio, etcétera, va a definir el momento que se presente la enfermedad y cuán severa sea, incluso la respuesta a distintos medicamentos. Por ejemplo, hay ejemplos muy precisos en donde se han generado modelos animales de inactivación de algunos genes que pueden producir diabetes o colesterol alto, y el medicamento no es igual de efectivo cuando el animalito hace ejercicio. Es decir, no solo el medicamento es el que tiene una respuesta favorable, en este caso a la secreción de insulina, sino la mejor respuesta se da cuando el animal, además de la droga, se le da
un régimen de ejercicio. Entonces, esto es fundamental entenderlo y todavía más a detalle. Por ejemplo, el componente de riesgo a diabetes. Resulta que, como decía el doctor Collado, se han identificado distintos genes o un patrón de genes de riesgo para diabetes y esto fue particularmente en población caucásica, lo que sabíamos de información de europeos. Ahora que recién lo hacemos para población mexicana, que nosotros, si recuerdan, somos mestizos, una parte muy importante de nuestro componente genético viene de ancestría europea a través de los españoles, pero de una proporción importante, cercana a 50-50, viene también de ancestría nativa americana. Y resulta que hay una serie de variantes en esa, que nos viene de la ancestría nativa americana, que tiene que ver con la participación de un gen que nunca se había descrito asociado a diabetes antes y que es particularmente relevante para el riesgo de diabetes en población mexicana. Este gen sabemos muy poco de cuál es su participación a nivel de la biología de las células, pero por donde sabemos que se produce esa proteína que viene de ese gen, podemos pensar que sería más relacionado a una resistencia a la insulina, un mecanismo que nos previene de utilizar esa insulina de manera óptima versus otras formas de diabetes. Entonces, acá el entender esos mecanismos y saber si se tiene o no ese gen va a determinar distintas conductas de ejercicio, de alimento, basadas en esa información. Muy bien, bueno, yo creo que con esto concluimos el panel. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rob. Bueno. Mis respuestas larguísimas.